y estoy solo así soltando, empiezo a orar. Gracias, Señor. Y tengo esos 40 minutos de oración. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre. Y lo primero que pedí, ¿sabe qué, mi hermano? La transformación y cambio. ¿Sí? Que yo pueda entender qué es lo que no estoy bien ante los ojos de Dios. Si ustedes quieren una guía, sería esa. ¿Sí? ¿Qué es lo que no está bien? ¿Qué es lo que no camina agradable ante los ojos de mi Señor? ¿Qué es lo que es? Y entonces el Señor empezó a enmarcar qué es lo que no le agrada de mí. ¿Sí? Las cosas que hago, porque Él nos ama, nos perdona, ¿sí? Porque estamos en tiempo de gracia, ¿sí? Pero este es un tiempo de transformación y cambio, ¿sí? Como decía, mi yerno y mi hija lo han entendido y pusieron manos a la obra, ¿sí? Con los preadolescentes, con los adolescentes, ¿sí? Gracias, Señor. Gracias porque se va a cubrir un lugar, decía yo, Señor, porque estamos aquí, los que nos estamos congregando y que entendemos la palabra, gente ya con que uno viene no solamente por nosotros, sino por la familia completa, pero el preadolescente no tiene palabra. Entonces, de reunirlos, de sacarlos a pasear, ¿me entiende? Porque es necesario el diezmo, ¿me entiende? Porque es necesaria la ofrenda, porque eso va a salir del fondo de la iglesia. Mi hija y mi yerno son dadivosos, ellos hacen y capaz que lo ponen ellos y dicen no importa, pero nosotros también tenemos que empezar a invertir en ellos, invertir en los jóvenes, en los preadolescentes, ¿sí? Algunos van a venir, no van a entender, como todos nosotros, y algunos van a permanecer, otros van a salir ya con un legado de aquí, de esta casa, ¿no? ¡Qué gloria de Dios! ¡Qué gloria de Dios! Algunos dicen, mi yerno le gustaría tocar la guitarra. ¿Quién dice que no estaría tocando la guitarra? Le estaría ayudando a mi hermana Eli, a otro batería también, batería y bajo. Así que para la gloria de Dios, la iglesia empezó a trabajar, ¿sí? Había lugares que estaban dormidos y hoy se empezaron a despertar. Se nos dijo de parte del profeta Augusto, ¿se acuerdan del jovencito que vino? Sí. De Augusto, dice que nosotros vamos a abrir otra casa más para Maipú, ¿sí? Sí. Tenemos que ver quién es, cómo es, si usted conoce alguna vida de allá, si alguno le habla de allá o que le gustaría que nosotros lleguemos a esa casa, sería la puerta, ¿sí? Tengo que decir para qué. Porque si alguno conoce a alguien de Maipú y dice, che, vos sabés que a mí me gustaría, pero no puedo llegar, que es Lucán. ¿Me entienden? No te da problema que el apóstol va a venir para acá, y el apóstol, y van a orar, van a clamar, y desde ahí empieza a levantarse, y ya vamos a necesitar vidas para aquel lado. Se necesita, ¿ves? Para todo eso. Amén. Hoy voy a predicar de la palabra de Dios. El primer paso lo he escrito porque yo no me quiero olvidar de nada. El primer paso que resulta en la transformación interior hacia el Señor Jesucristo, de manera que el ministro en todo su ser sea un camino, el ministro en todo su ser sea un camino viable hacia Jesucristo. Acá tenemos una cosa. Sabemos que el único camino para llegar al Padre Celestial es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? El único camino. Dice que es el único, aceptando a nuestro Señor Jesucristo, podemos llegar a los brazos de nuestro Señor, ¿sí? Del Padre Celestial. De estar inscripto en el libro de la vida, para la vida eterna, ¿sí? ¿Y nosotros qué seríamos? Nosotros los tenemos que preparar cada uno de nosotros, porque también es necesario que traigamos las vidas hacia Jesucristo. O sea que estamos en la misma misión de Jesucristo, de traer vidas a este lugar o a la presencia del Señor, para que, como yo digo siempre, capaz que reciban al Señor y no vuelvan, pero ya recibieron al Señor. Y capaz que no se congreguen acá, pero se van a ir a congregar a otro lado, ¿sí? Dice que nosotros podemos poner la semilla, otro la va a regar y otro lo va a cosechar, ¿sí? Entonces tenemos que entender bien nosotros como hijos de Dios qué es lo que se nos está pidiendo y se nos está exigiendo.
Dice, el fundamento para esta transformación es la palabra de Dios. Pero no solo la Biblia, en la Biblia, porque nosotros podemos leerlo en la Biblia, sino el uso que le demos nosotros a la palabra. Amén. Hay un versículo, hay muchos versículos en la Biblia, pero hay un versículo fundamental. Quiero que lo busque y que lo lea conmigo. En 2 de Timoteo 2:15. Ustedes se van a dar cuenta ahora por qué es esta prédica. ¿Por qué es necesario conocer la palabra de Dios? ¿Por qué es necesario que nosotros difundamos la palabra de Dios? Pero para difundir la palabra de Dios se necesita santidad. Porque estamos hablando del reino de Dios. Estamos hablando del Señor de señores. Amén. ¿Lo encontraron? Segunda de Timoteo 2:15. Amén. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de Dios. Amén. ¿Se escuchó bien? Amén. Sí. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Gloria a Dios. Dice en el 17, por favor. 2:17. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Sí, 18. Que se volvieron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. ¿Entendió? Apártese de toda iniquidad aquel que nombra el nombre de Cristo. Yo cuando predico la palabra, yo no estoy exhortando, ni estoy acusando, ni estoy reprendiendo a nadie. Cuando se empieza a dar este tipo de palabra, es porque Dios está pidiendo una transformación, ¿sí? Que nos limpiemos de aquellas iniquidades. Si ya que algunos, yo sentí una alabanza cuando venía en la radio, no sé de quién es, pero decía, gracias Señor, decía la alabanza, porque me sacaste de ese lugar, decía la mujer, me sacaste de ese lugar. Dice, de aquel trabajo tan antiguo, dice que hay, dice, y me limpiaste y me trajiste a tu presencia. Señor, yo decía, cuando yo le escuchaba la alabanza, se me estrujaba el corazón, porque es una mujer que trabajaba en la calle, y dice que el Señor la sacó de allí de la calle, y empezó a servir en una iglesia, y empezó a entender la palabra. Y la palabra, ¿qué es lo que te hace? Te liberta. Si ahora estamos sentados acá, y hemos leído esta palabra, es para que la palabra empiece a libertar. Porque dice que carcome. ¿Por qué? Porque vendrán otros y te dirán, no sirve ahí la iglesia donde estás yendo. Porque parece ser de que son muy religiosos. Parece ser, no. Aquí en esta iglesia se toma el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y este parate que tuvimos para la gloria de Dios, veníamos alabando al Señor. La manifestación del Espíritu Santo está. Hubo liberación, hubo tremendas cosas pasaron en este lugar, ¿sí? Y habían cosas que todavía no estábamos cumpliendo. Habían cosas que por ser pastor, corazón de pastor, dejábamos, no, lo vamos a dejar ahí para cuando se pueda. Entonces, en este COVID nos dimos cuenta qué Señor tenemos. El Señor Todopoderoso. Dice, no puedes nombrarlo si tienes iniquidad en tu boca. No puedes nombrarlo siquiera si tienes iniquidad en tu boca. Entonces, yo no estoy hablando de religión. Yo lo que estoy hablando de un ministro aprobado ante Dios. Y de la única manera que se puede estar aprobado ante Dios es seguir la palabra de Dios.
es cumplir la palabra de Dios, ¿sí? Yo, por ejemplo, hoy, cuando yo predicaba la palabra, me dice, sí, pero yo insulto todavía, dice, yo digo cosas todavía, ¿sí? Entonces yo le empecé a explicar a un compañero que quizás no lo entienda o quizás sí. Entonces yo le expliqué qué es lo que era el apóstol Pablo en aquel entonces y me dice, che, qué lindo, dice, qué sabiduría tenés. Me dice, ¿no? Y le digo, esto te lo da el leer, le digo, te lo da Jesucristo, cuando vos empiezas a escuchar y se cae la sordera espiritual y la ceguera espiritual. Porque muchos podemos llegar a este lugar y decir, escucha, vamos a escucharlo al pastor y que se extiende, ¿no? Y si me extiendo es porque el Espíritu Santo me está usando para romper toda aquella ceguera espiritual y sordera espiritual. Hoy hay hermanas que han ido por tiempo a iglesias, y no me van a dejar mentir, por tiempo a iglesia y me dicen, hoy estoy entendiendo. Me dicen, apóstol, hoy estoy entendiendo la palabra de Dios. Porque de la manera que usted lo da, dice, se me graba, me queda acá. ¿Y saben por qué, hermano? Porque es de liberación. Porque yo antes de empezar este culto, yo estoy arrodillado acá y empiezo a clamar a Cristo y a nuestro Señor Jesucristo. Que todo aquel que venga entienda la palabra. Que se rompa toda estructura que hizo Satanás, el diablo, para que tu vida no llegara a una mejoría de la mano del Señor. ¿Sí? Hoy, cuando escribí esta palabra, yo decía, dice así, procura con diligencia. Dice que procurar, querer, anhelar, eso es, anhelar estar bien en la presencia de Dios. Vamos a ir a Esdras 7:10. Eso vio Esdras y todo eso lo que tenemos. Veo que hay muchas veces que no lo leemos. Hay muchas veces que nosotros los libros chicos, como Joel, por ejemplo, los pasamos de largo, ¿no? Vemos el profeta Isaías, vemos profeta. Esdras 7:10. Amén. ¿Lo tienen? Amén. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras era un sacerdote del Señor que llegó a una ciudad, como siempre, que no tomaban la palabra de Dios, que tenían dioses ajenos. Entonces el rey le dijo, yo te conozco que eres diligente con tu Señor, que lo llevas y lo tienes presente y que sos de buen testimonio. Este tiempo hemos venido hablando del testimonio como cristiano. Hoy, cuando han llegado dos chicos nuevos, dos compañeros nuevos al trabajo y me dice, perdóneme, dice, ¿usted qué es? Me dice, ¿usted es evangelista? Sí, me dice, me parecía. Testimonio, hermano. Testimonio. Nadie le dijo. Nadie se lo dijo. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque este que está acá no insulta, no pelea, no se agarra a trompada, no anda gritando, no. ¿Me entienden? Es testimonio. Testimonio. Somos cartas leídas, como siempre digo. Dice el apóstol, somos cartas leídas, cartas abiertas. ¿Sí? Muchos me dijeron, hay muchas personas que me dicen, sí, van a tu iglesia, pero dejan mucho que desear. ¿Cómo dejan mucho que desear? No podés juzgar, hermano. No podés. Esta es otra cosa que quería hablar. Muchas veces, con esto, lo que yo estoy hablando ahora, hay mucha palabrería, así que el cristiano pone, ¿no? Sí, y empieza a definir, ¿no? Empieza a definir a Dios y pone a Dios y saca palabras difíciles, ¿sí? Y uno no las entiende, pero lo escucha y dice, y bueno, si Él lo dice, porque Él conoce, ¿no? Y después el testimonio no es en mí. El testimonio como persona, como hijo de Dios, no es en mí. Hablamos muy bonito, nos desarrollamos muy bonito, sí, pero a la misma vez tenemos un doble ánimo. Y lamentablemente, dice el Señor, que de una sola fuente
No puede salir agua dulce y agua salada a la misma vez. Yo lo voy a explicar bien, hermano. No podemos ser utilizados por Dios y por el diablo a la misma vez. ¿Sí? No podemos orar. Por ejemplo, a mí me dijeron de acá al costado, de acá al lado. Esto es de mi tío. Nos correspondía aparte a nosotros también. Y vino mi primo y se tomó todo lo de acá al lado. ¿Sí? Y me dijeron decirle esto, hacerle aquello. Pero yo no puedo orar en contra de lo que yo conozco. Yo soy un ministro de Dios. Soy un hijo de Dios, igual que todos ustedes. Y yo no puedo pedirle a Satanás que le caiga con todo su peso. ¡Ay, no! ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Me entiende lo que le quiero decir? A veces hay cosas que oramos en contra para que no se hagan. ¿Y a quién le estamos orando? ¿A un Dios? ¿Al mismo Dios? ¿Estamos orando al mismo Dios? ¿Estamos siguiendo al mismo Dios? Entonces, aquellos que palabrería y que dicen y que... Pero el fundamento. ¿Cómo sos como persona, como hijo de Dios? ¿Cómo te ha transformado Dios? Sí, no tiene que transformar tu lenguaje, tu vestimenta. Te tiene que transformar a vos de corazón para que cuando sueltes la palabra sea el mismo Espíritu Santo tocando la vida. Para que te sientas aprobado cuando vas a la presencia de Dios. Porque usted fíjese que cuando vamos a la presencia del Señor decimos, perdón Señor por si en algo lo hemos equivocado. Perdóname Señor porque yo sé que va a salir. En cualquier momento lo vas a sacar. El Señor no obliga a nadie. Por eso es Señor, no obliga a nadie. El querer es soltar el uno. Si uno tiene carácter difícil, lo tenés que soltar. Ese carácter difícil es para tratarlo con ayuno y oración. Ese léxico, si no es el que tenés acá adentro, porque acá adentro se usa un léxico, pero para afuera usamos otro léxico, ese es con ayuno y oración. Pero el Hijo de Dios tiene que empezar una transformación, porque yo no puedo venir acá a sentarme y gritar gloria a Dios, o decir o definir bien la palabra, o ser, Dios, ¿cómo sabe che? Yo me he topado con hermanos así. Y me he equivocado y decir, Señor, yo quiero ser... No tiene que ser como Él, como el que habla. Porque muchas veces, cuando uno dice, abre para lo que tiene el otro, y esos espíritus inmundos se posan en uno porque uno le abrió la puerta. El Señor con cada uno de nosotros tiene el carácter, la bondad, la misericordia, y eso tenemos que mostrar como hijos de Dios. Eso tiene que ser un motivo de ayuno y de oración. Romper el carácter que por siempre me ha hecho volver para atrás. O por pensar de esta manera, porque muchas veces decimos, no, yo soy crecido en Dios. ¿Crecido en Dios? ¿Y te ha pasado algo con un hermano y no has recibido el perdón ni has perdonado O sea que todo el crecimiento, todo tipo de estudio que van a empezar a ver aquí, y el entendimiento que se abre, ¿para qué es? ¿Para tener una vida de doble ánimo? No, mi hermano. Este es un tiempo de transformación. Dice el Señor, empezó con una palabra, y díganme ustedes si no se acuerdan. Dice, a lo justo yo los miro y inclinaré mi oído. Predicamos esa palabra acá. A lo justo. A lo justo. No dijo ni siquiera a mis hijos. A lo justo. Fíjense ustedes. La palabra que di el domingo dice, se arrepentirá Jehová. Dice, y al pasar dejará bendición tras de ella. ¿Por qué pedir tanto nosotros? ¿Por qué pedir aquello que hoy, en este tiempo, lo podemos recuperar? Estamos a tiempo de recuperar. Porque este es un tiempo dado por el Espíritu Santo, dado por la misericordia de Yeshua. Tenemos todo este tiempo, pero es un tiempo de transformación. Es un tiempo que ya no pueden andar dando vueltas esas cosas que decimos, el Señor ya la va a cambiar. Yo tengo una tía que siempre hablamos con mi esposa, dice, yo voy a la iglesia y mi pastor me ha dicho, a su tiempo dejarás el cigarro. No, deja el cigarro.
Sos templo del Espíritu Santo. No podés hablar si estás fumando de Dios. Lo dice recién la palabra, nos dijo, nos exhortó la palabra. Sos templo del Espíritu Santo y lo que sale de tu boca tiene que ser santo. Y no estoy hablando de religiosidad, hermano. Estoy hablando de una transformación. ¿Por qué? Porque muchas cosas de eso nos arrastran. Miseria, nos arrastran falta de perdón, nos arrastran muchas cosas. Yo no puedo ser un hijo de Dios y ser altivo. Yo no puedo ser un hijo de Dios y no aceptar perdones y dar perdones. Como hijo de Dios tengo que estar abierto en el entendimiento. Cuando me pasa la situación, cuando yo estoy pasando la situación, ejemplo, yo fui al hospital con mi esposa, había una mujer que se estaba medio muriendo, pero llegó mi esposa, la atendieron a mi esposa y la cama se la dieron a mi esposa, la única cama que había era para mi esposa. La doctora me dijo, yo ya estoy fuera de tiempo. ¿Qué doctor se queda así, hermano? Usted que los conoce. ¿Qué doctor se queda así fuera de tiempo así? Dice, como cumple su horario y se va, no, cumple su horario y se va. Y me dice, ¿sabe qué? Dice, yo no me voy a ir hasta que su mujer no tenga una cama, una internación. Y dice ella que lo escuchaba discutir a los médicos. No, pero ¿cómo la vas a internar? Si no está tan grave tampoco, no está tan que esto, que aquello, y que no tenemos cama. Dice, sí va a haber una cama y es para ella. ¿Saben qué iba ahí? Una hija de Dios. Una hija de Dios. Digamos que es apóstol, sí, es apóstol, pero el título acá lo usamos nosotros. Porque tiene que haber una responsabilidad, tiene que haber una cabeza. Y la cabeza somos nosotros. Y nosotros, como cabeza, tenemos que predicar esta palabra por más que nosotros creamos de que ya lo sabíamos. Pero lo hemos puesto por obra. Ese es lo tremendo. Nosotros entendemos la palabra, la escuchamos la palabra. Lo tremendo es que no la ponemos por obra en este tiempo. En este tiempo, y digo este tiempo, porque este es un tiempo de andar mucho de celular, de ver mucha, ¿cómo se llama? TikTok, ¿no? Los TikTok, de a ver cuántos likes hay, a ver cuánto a lo que yo subí. ¿Me entienden lo que yo estoy diciendo? Muchas veces hablamos palabras que suenan bonitas en el celular, pero esta palabra me la dio el Señor. Cuando uno empieza a entender la palabra de Dios, empieza el rompimiento y empiezan a caer los velos y empieza a caer la sordera espiritual. Este es un tiempo, hermano mío, para arrepentirse. Este es un tiempo de perdón. Este es un tiempo de cambio, de transformación en mi vida, en nuestra vida. Y mi propósito ante el Señor, y lo digo ante la presencia del Espíritu Santo, le digo, Señor, sácame lo que no te gusta. Sácame lo que no te agrada, Señor. Antes de recibir esta palabra, cuando recibo esta palabra, digo, gloria a Dios. Por eso lo estaba pidiendo. Gracias, Señor, para ser aceptado ante tu presencia. Para que cuando yo llegue a tu presencia, no tengo que francamente, cortarme con tanta excusa. Decir, si vos ya sabés, ya me conocés como soy. A Dios Todopoderoso. Yo me animo a decirle, si vos me conocés como soy. Si vos sabés que yo soy arrebatado, pero ya lo voy a sacar, ya lo voy a... si vos sabés que a mí me falta, pues yo si insulto, el cigarrito me lo fumo a escondida. La palabra que se soltó, dice, ¿habrá algún lugar donde vaya que no estás tú? Dice, si le pidiera las alas al alba, dice el Santo, dice, y me iría hacia el fin del mundo, allí estás tú. Dice, si bajaría hasta el mismo Seol, hasta el infierno, allí estás tú. Dice, si yo me fuera de aquí, de navegar a los mares, allí estarías tú. No hay forma de mentirle, hermano. Le puede mentir al pastor, le puede mentir a la pastora, no. Pero la transformación tenemos que ir. A la transformación de uno, al cambio, a los pensamientos. Al tener ese pensamiento, sacarlo en el nombre de Jesús. Se lo estoy diciendo porque lo estoy viviendo. Lo estoy viviendo, no es que a mí, que se me vaya un miembro de la congregación me dolía. Señor, ay Dios, parecía que me arrancaba. Hoy el Señor me está enseñando. Lo mismo que yo predicaba, lo tengo que poner por obra. Porque yo no puedo estar pensando en ese miembro que se va de la congregación.
Yo tengo que ir, sacar mi manto y decirle que el Señor guíe tu paso. Y retirarme, sacudirme los pies y retirarme. Me limpio de esa sangre. Eso es lo que significa. Eso es lo que tengo que hacer como apóstol. Tengo que ir a limpiar mi sangre, la sangre de Cristo. Que esa sangre, ni el manto me lo esté tirando, ni esa sangre sea contada sobre mí. ¿Me entienden? Para hacer las cosas bien delante de Dios. ¿Sí? Para que usted entienda qué importancia tiene esto de ser hijo de Dios, de que usted esté sentado ahí. ¿Me está entendiendo, hermano? Amén. La importancia de seguir a Cristo, la importancia de ser un hijo de Dios, de caminar como un hijo de Dios. Esa es la importancia. Porque fuera de este lugar, fuera de aquí de donde vivimos, nada más tenemos. Yo hoy pensaba, aquellos que han tenido COVID, aquellos que realmente ha decidido el Señor o Satanás llevárselo, por más plata que haya tenido, hermano, partió, por más cosas. Yo hablaba del profeta ese que yo le profeticé hace 3 años atrás. Hablaba de ese profeta. Y cuando yo suelto una palabra, cuando el Espíritu Santo me dice soltarla, es porque estoy muy firme en lo que voy a decir. Yo sé lo que voy a decir. Yo fui cuando él me estaba allá arriba, estaba predicando. Cuando él bajó así, todos lo saludaban porque es un profeta que lo conoce todo el mundo. Va todos los que son todos los cristianos. Y yo le dije, él me da la mano y me dice, hermano mío, le digo, mira, yo tuve una visión como... La visión me decía que si no te arrepentimos te van a encontrar el amor con un papelito colgado en el cuerpo. No me dijo nada. ¿Ustedes se acuerdan, hermano? ¿Ustedes se acuerdan que yo se los conté hace 3 años atrás? El profeta murió el sábado pasado. ¿Me entienden? Cuando yo hablo de parte del Espíritu Santo, hermanos míos, cuando el Espíritu Santo, como le dijo a ella, lo que estás anhelando, esperando, porque de cierto va a venir, se va a cumplir. No sé si mañana, no sé si pasado, pero va a llegar el momento que vas a decir, vas a creer, yo lo pedí esto y me había olvidado, y es como que ya el Señor yo se lo había pedido, pero me olvidé, hasta yo me olvidé. Y llegó, el Señor no se olvida de los pedidos. El Señor lo da cuando ya cree que estás crecido para recibirlo. Amén. Por eso es que estoy hablando de la transformación, para que podamos recibir las bendiciones que tiene Dios. ¿Sí? Para que podamos recibir lo que Dios ha tenido siempre y anhela darnos a nosotros, y por nuestra no transformación y cambio retrocede la bendición. Por eso es que estoy hablando de este cambio y de esta transformación. Estoy hablando de este cambio y de esta transformación porque el Espíritu Santo, cuando nosotros dos estuvimos en COVID y estuvimos encerrados, primero preguntamos ¿por qué? Y después preguntamos ¿para qué, Señor? Porque es sabido, todo el cristiano sabe. ¿Para qué pasa esto, Señor? Y el Señor no es que viene y se sienta al lado de nosotros y empieza a hablar. No. El Señor de a poquito va entregando. Porque si se nos da mucho, capaz que nos turbemos. ¿Me entienden? Yo estoy preparando una nación, estoy preparando un pueblo con entendimiento. El mismo entendimiento que yo tengo y que tiene mi esposa se va a empezar a depositar en cada uno de ustedes. Van a empezar a entender la palabra de Dios a través de las prédicas, a través de lo que hagamos, de lo que trabajemos aquí como iglesias, como hermanos unidos, sin mirar los unos de los otros. ¿Saben qué? ¿Saben lo hermoso que es cuando me dicen apóstol, cuando entramos por su iglesia? Dicen, me gusta entrar, porque nadie nos mira así a ver cómo venimos. En la mayoría de las iglesias, ¿ve qué pasa? A ver cómo venimos vestidos, si venimos vestidos de gala, y si esa es la transformación, ese es el cambio. Yo sé que el día domingo te vas a poner lo mejor para venir a la puerta de tu amado, a la puerta del Señor, a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Yo sé que vas a venir con un anhelo, buscando una palabra. Si hoy venían buscando una palabra, la palabra es transformación. Que seamos aceptos ante los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Que cuando nosotros nos arrodillemos, no le pongamos más excusas. Es tiempo de empezar a ocuparse de ello. Sí, es tiempo de empezar a romper esa estructura que teníamos para poder tener una comunión. El que ha escuchado la voz del Espíritu Santo, ¡qué paz! Yo no creo que haya mayor paz en este mundo cuando el Espíritu Santo trae convicción, cuando el Espíritu Santo trae una palabra,
cuando el Espíritu Santo establece una palabra. Amén. Como dije recién, en ese caso me tocó decirle eso que tampoco. Yo, hermano, yo iba caminando así en una iglesia grande, yo caminaba y lo miraba. Y yo le decía a mi esposa, ¿se lo digo o no se lo digo? ¿Se lo digo o no se lo digo? Y me dice, haz lo que el Espíritu te diga. Así que, pum, me fui para allá y se lo dije. ¿Sí? Así como he dicho eso, he soltado mucha bendición, porque el Espíritu Santo me ha dicho, decile que viene esta bendición para sus manos, que viene esto para que viene una transformación, que viene acá, que viene allá. Qué cosas tan lindas, hermano, ¿no? Que estés sentado y que te digan como le tocó a Emilsen ahora, ¿no? Como le tocó a la hermana Gabriela el jueves pasado o el domingo pasado, no me acuerdo, que el Señor va a empezar a tener un trato con sus hijos. Lloraba ella porque el anhelo en su corazón es que sus hijos empiecen a cambiar. Pero hay un clamor, hermano, que hablamos. Hablábamos, hermano Cristina, hablábamos de un clamor que levantó el pueblo en Éxodo, que levantó el pueblo de Dios para irse de la esclavitud. Dice que hubo un clamor, ¿están entendiendo, no es cierto? Hubo un clamor. Si hay algo que te está esclavizando, vicio, mentiras y tantas cosas que no me voy a poner a especificar, porque si no hay cosas que no las puedo decir. Hay algo que te está clamando a Dios. Empezamos con eso, hermano Adriano, ¿no es cierto? La primera reunión, ¿se acuerdan? La primera reunión que hicimos después del COVID, estaba la hermana Adriano. Y dijimos, levantar un clamor santo. Pero para levantar un clamor santo, tengo que empezar a limpiar. No tengo que llegarles con excusas al Señor y decirle, Señor, tú me conoces. Tenemos que empezar a cambiar. ¿Sí? Eso de que el Señor lo va a cambiar, si yo no me lo propongo, no va a cambiar. Si yo no me lo propongo, no va a cambiar. No va a transformar el Señor. Si yo quiero que mis hijos y mis nietos cambien, yo tengo que poner en clamor. Porque a mí se me habló la palabra. A mí se me dijo, hay un clamor. Toda decisión que se ha tomado bajo el clamor ha sido exacta porque el Señor ha hablado. ¿Sí? Hoy, que no nos sea a nosotros no podernos presentar ante nuestro Señor sin decir, Señor, gracias porque estoy cambiando. Gracias, Señor, porque ahora yo lo sé. Había un compañero que es muy duro así para hablar, así muy atropellador, y bueno, yo mi carácter no lo permitía a él tampoco que me atropellara a mí, ¿no? Y lo empecé a hablar. ¿Y saben qué, hermano? Yo le voy a pedir perdón. Yo no tengo la culpa. O capaz que sí. Porque uno ve, no, que venga él porque él tiene la culpa. Para que haya un conflicto tiene que haber dos. ¿Sí? El conflicto es de dos. Y alguien lo empezó. No sé si yo o él. Entonces, hoy yo le voy a decir, yo quiero hablar con vos y quiero pedirte perdón. Yo quiero que esto se salga, se vaya. Y lo empecé a hablar. Y ahora me habla y me dice, che, mira, ¿qué te parece si me soltás acá, por favor? Y antes no, andaba así y me mandaba a otro. Le decía, decirle a él que tiene que venir a soldar acá, que me ha dicho el jefe que tiene que venir a soldar acá. Y cosas así, ¿no? Y yo digo, si yo soy el que entiende la palabra. Eso es lo que hablaba más temprano. Que podemos tener mucha facilidad de palabra, sí, el Dios eterno, Jehová Dios, sí, la transformación viene de allá. Podemos tenerlo, podemos hacerlo, pero primero que empiece por uno, el que está hablando. Así me dice la palabra, el que está hablando tiene que empezar a dar, empezar a conocer y empezar a arrodillarse y empezar a arrepentirse. Es un tiempo de transformación, hermano. Pida perdón, así no tenga la culpa. ¿Sí? Yo, mira, te pido perdón, necesito que me perdones y necesito perdonar. ¿Sí? Porque esto que está pasando se tiene que romper, se tiene que cortar. Y yo ya entendí la palabra. ¿Sí? Hay cosas que en este tiempo ustedes van a empezar a ver, hermano. Cosas que no entendían, van a empezar a entender. ¿Por qué pasó? ¿Para qué pasó? ¿Y qué tan necesario era para que tuvieran nuestras vidas como hijos de Dios? ¿Sí? Amén. Amén. No los distraigo más. Hoy el mensaje es
transformación y cambio a través de la palabra. Dijo, de la palabra verdad, de la palabra de verdad. Dijo. Así dijo la palabra de verdad, de verdad, dijo. La palabra de verdad, ¿sí? Porque hoy tenemos por superficial así de la palabra. ¿Parece, hermano, o no parece? Veo que uno está hablando con un cristiano o se encuentra con un cristiano fuera. Yo siempre lo he dicho, Señor, si Él no me dice que es cristiano, yo no lo hubiese sabido nunca. Porque la forma de tratar y la forma de hablar no era. Y no habla de Cristo, no predica la palabra. Y yo hoy prediqué la palabra. Empecé otra vez. Pero empecé con un clamor y con una humildad a predicar la palabra. Antes predicaba la palabra y si es que lo quería tomar, lo tomaba, y si no, que te salve otro, que quiera el apóstol Betty. Nosotros le decíamos las cosas, dice, si la tomaba bien, y si no, que lo salve otro. No estábamos en ese plan nosotros. No estábamos en ese plan. Nosotros, ¿qué se nos dio? De educar a la población. Porque muchas veces lo hacemos sin entendimiento. Sí, estamos pecando sin entendimiento. La hermana María me decía, ahora apóstol estoy entendiendo. Gracias. Y se va como si fuera en el aire, así va para allá. Antes tenía hasta miedo de irse sola. ¿Sí? Ahora se va solita, sí. No me acompañan, dice, yo me voy sola porque yo sé con quién. Yo sé quién es el que me guarda ahora. ¿Ah? Amén, gloria a Dios. ¿Sí? ¿Me entienden? Y dice, por tantos años que anduve en tantas iglesias y no entendí nada. Y si esto parece aburrido como yo hablo, es que es necesario. No dice así el apóstol, es necesario, aunque sea repetitivo, para que entiendan cómo es la palabra. Si el Señor me la hizo entender, yo se la tengo que hacer entender. Y claro, ¿sí? Y claro y conciso. Porque eso es lo que habla, de la mucha palabrería, dice. Habla la palabra de la mucha palabrería, de lo mucho que se habla, de lo mucho que se dice, y usan términos donde quedamos ahí. Y a mí me pasaba, hermano. Les va a pasar cuando hable mi esposa del hijo, ¿cómo era? Ah, el hijo Tecno, por eso. Pero van a entender por qué esa palabra. No es por la pinturería, Tecno, no. No, nada que Tecnón, el hijo Tecnón. Van a empezar a entender cuál es el hijo Tecnón, por qué, qué tiempo es de no conocer, para ser claro, ¿no? ¿Qué tiempo hay para, por ejemplo, cuando yo hago recibir o le hablo, le predico la palabra a alguien, yo tengo que seguir alimentándome de la palabra. ¿Por qué? Porque al que le prediqué la palabra es un bebé espiritual. Entonces, yo a ese bebé espiritual lo tengo que mantener. Y yo para mantenerlo tengo que leer palabra y tengo que tener oración. ¿Me entienden lo que es? ¿Me entienden cómo se va extendiendo el pueblo? Entonces, él, si ha hablado a alguien, él tiene que tener oración y tiene que tener ayuno, porque se tiene que empezar a preocupar por ese hermano que le hizo recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Yo les dije, en mi principio, yo fui un hermano carretilla, hermano. Me tenían que venir a buscar para ayudarme. ¿Sí? Pero hay un tiempo, ¿me entiende lo que le estoy diciendo? Hay un lapso de tiempo que nos da el Señor. ¿Sí? Hay hermanos que todavía hay que estar haciéndolo y ya ha pasado más de 5 años. ¿Me entienden? Hay un tiempo que es un nene recién nacido, un bebé recién nacido. Y así sucesivamente como cuando va creciendo un niño, cuando vamos creciendo nosotros, hay un tiempo y una madurez en el Señor, que esa es la que vamos a alcanzar nosotros aquí. Estar seguro de quién es el Señor. Yo cuando ella estaba internada, 3 de la mañana orando, yo le decía, yo te la reclamo, Señor. Yo de cualquier urna, de cualquier bruja que esté el nombre de ella, yo la reclamo, Señor. Yo te la reclamo en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Retira ese nombre de ahí, en el nombre poderoso de Jesús. Ella es tu hija, ella es tu apóstol. ¿Sí? Lloraba de esa manera. Y me terminé de orar y me fui a acostar y seguí orando. ¿Sí? Clamor. Con clamor, hermano. Ese fue un clamor. Y desde ahí empezó el clamor. Y dice ella que a las 5 de la mañana le hicieron así los pulmones.
¿sí? Y antenoche, el día martes, también había uno tocando una guitarra y que no sé quién se la había prestado, porque tocaba la cuerda de una guitarra, en serio. ¡Ting! Y la guitarra de mi esposa está en aquella esquina, así que se equivocó de lugar, por lo menos se hubiese puesto en aquella esquina. Y ¡ting! Le hacía ¡ting! Y claro, mi hija Wilén salió para el humor y dice, papi, está tocando. ¿Cómo va a estar tocando la guitarra, hija? No puede ser. Sí, está tocando. Y voy para allá y ya era cierto. Tocaba la cuerdita de una guitarra. ¡Ting! Le mandaron, ¿Ah? le mandaron el angelito. Entonces, no era angelito, ese no era angelito. No, ese no era, ese era otro angelito. Y a las 3 de la mañana se vino la lucha. Ya se levantó el apóstol y empezamos a reprender, a atar en el nombre poderoso de Jesús. Pa, 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 hasta que se normalizó todo. Ataque vamos a tener. Satanás va a querer venir. A Job lo tocó Satanás. Le dijo, ¿has visto a tu siervo Job? Y dice, ¿y has visto? Le dice el Señor, ¿cómo es? Siervo fiel. Y dice, pero si lo tocó, si le mató a la familia. Hermano, la mujer le dice, maldice a tu Dios y muérete. Así le dijo la mujer. Habló Satanás por la boca de ella. Y terminó cambiándole todo su linaje. Todos sus hijos. Le dio, lo hizo archimillonario en aquel tiempo. Todo nuevo. ¿Sí? Por eso les digo, hermano, hay un tiempo de transformación y cambio. Que esto se entienda, ¿sí? Porque yo no quiero meter cuco ni empezar a meter fábulas tampoco, ¿sí? Pero quiero ser bien específico. Si Dios está hablando de que necesitamos un cambio, van a venir cosas que vamos a entender que por ese cambio vino cosas tan desagradables. ¿Entienden? Yo eso lo reprendo en el nombre de Jesús, ¿sí? Pero entiendo que va a haber un pueblo con el entendimiento abierto. Un pueblo que viene a buscar de Dios, ¿sí? Y no estar mirando si la hermana Emil se vino con los lentecitos o no vino con los lentecitos. Si vino la hermana con zapatilla, con zapato, bueno, vamos a venir a buscar a Dios para que nos instruya, para hacer una iglesia con poder y gloria, ¿sí? Oren por mi yerno, por mi hija, por lo que va a empezar. Por el proyecto de la hermana Gladys. La hermana Gladys nos citó a nosotros y nos dijo, el Señor me ha dado una estrategia para traer vidas a la iglesia, ¿sí? Oren por esa estrategia, ¿sí? La hermana va a empezar a trabajar y yo creo que hay muchas mujeres que se van a involucrar en el proyecto de la hermana. ¿Por qué? Porque hay mucha necesidad. Y especialmente la mujer, la ama de casa, por sus hijos, por las drogas, por el alcohol. Hermano, yo sé de lo que estoy hablando. Yo sé, hay tiempo que mi hijo dice, ya está, no tomo más. Y por ahí hay tiempo que va a agarrar otra vez a Satanás. Pero clamor y ayuno, saber a qué Dios le estamos sirviendo. Yo sé que va a salir. Yo estoy seguro porque tengo un Dios todopoderoso. Yo sé, en el nombre poderoso de Jesús lo declaro. Porque tengo poder en mi boca. Pero esto, hay muchos en el barrio que no lo saben. Y sus hijos se pierden, se mueren. Las madres caen en depresión. ¿No? ¿Cuántos conocemos? El chico de acá, no sé, no era monolón, que lo encontraron muerto. Que se drogaba. Le robó al padre, se fue a la casa y le robó. Sí. Es muy triste. Es muy triste lo que está pasando. Por eso es que el pueblo de Dios tiene que entrar en el entendimiento. La hermana dice que va a empezar a hacer té. Sí. Sí, va a ser tipo, y bueno, y va a necesitar de su apoyo. Tipo células, y va a necesitar de su apoyo. La casa, ofrece la casa por día. Claro. Vamos a estar en oración y la palabra y todo. ¿Me entiendes? Se pone en funcionamiento la iglesia. Es lo que estábamos dormidos. Vio que hizo falta que los siervos de Dios estuvieran ahí. Pasaran por ahí. Porque se despertó anhelo. Se despertó, pucha, y si estos se van, habrán dicho, si estos se van y teníamos todo para trabajar. Y si se lo lleva a Dios. Y teníamos todo para trabajar, ¿qué le voy a decir a Dios? Me dice un hermano que no sé, que no iba a venir por esto, por aquello, excusa. Y le digo, si hoy llegase el Señor, descendiese el Señor, ¿qué excusa le pondría? ¿Qué excusa hay que escudriña en tu corazón? Entonces,
hay que entender que Dios dijo que, nuestro Señor Jesucristo dijo que iba a estar hasta cuándo, hasta el fin del mundo al lado de nosotros, al lado de nosotros. Y lo tenemos que sentir al lado de nosotros. Tenemos que hablar con Él. Tenemos que hablar con el Espíritu Santo. Y decirle, yo de esto me cansé, Señor, yo te lo entrego. Esto es lo que me hizo volver atrás tantas veces. Más. Esto es ayuno y oración. En este ayuno yo te entrego esto. No es fácil, hermano. No es fácil. Yo era muy bueno para las trompadas, pregúntale a mi esposa. A mí que me provocaba, me la encontraba. Era corta, así. Si me encuentro. Y si no lo buscaba yo. En serio, había peleas que me iba, pregúntale a ella, había peleas que no tenían nada que ver yo y me metía igual. Claro, pues si esa es ella, mi juego me llama. ¿Sí? Entonces, y hermano, y que Dios haya cambiado una persona así. ¿Sí? Que Dios haya transformado una persona así. Que ahora tenga amor por las almas. ¿Sí? Amor por lo que estoy haciendo. Señor, yo no te cobro, yo no sé, pero la transformación, el cambio, ¿sí? Esa transformación, ese cambio. Que la persona que esté con vos sentada sienta esa paz. ¿Y sabes por qué va a sentir esa paz? Porque va a estar la presencia del Espíritu Santo. Amén. En cada uno de nosotros va a estar la presencia del Espíritu Santo. Cuando empecemos a hacer conforme a la palabra, conforme a lo que los vamos ahora. Si tenías problemas en el trabajo o tenías problemas para conseguir trabajo, entra en oración y ayuno. Ese género no te tiene que tocar nunca más. ¿Y saben qué? Se los digo yo. ¿Saben cuánto tiempo pasé sin trabajo? Los hermanos de ahora saben. 8 años. 8 años sin trabajo. Y todos me conocen, ¿eh? Y llegaba y, Catita, llegaste justo a tomar un soldado. Pregúntale a mi esposa, llegamos allá, qué bueno, que me saludaban todos. No, que no hay trabajo, no tenemos. Y cuando yo conseguí un trabajo, no me pagaban. Sé lo que estoy hablando. Siempre el que pone adelante el Señor pasó casi por todo. Pasamos miseria, mucha miseria pasamos. Pasamos donde estaban regalando las cosas acá, llegábamos nosotros, empezamos a cobrar. ¡Ay, Dios, Señor! Llegábamos a llegábamos, ya veníamos pronto a pagar en el supermercado. Vení, retiro, ¿cómo que le dicen? Llegamos a echar nafta, había una cola acá tremenda y acá habían 4. Pasó toda la cola, aquella, y nosotros estábamos acá todavía. Pasamos por todas, pero el Señor trató con mi carácter. ¿Cuándo? Cuando me di cuenta que tenía que cambiar y transformar. Ahí. Este es el tiempo que yo le estoy marcando. Llegar a la presencia de Dios y decirle, Señor, hay cosas que cambiar. Gracias, Señor. Ya no te tengo que poner excusa. Ya no tengo que... muchas excusas. Y le decía, no, pero es que todavía no, porque soy nuevita, ¿qué van a decir? Claro. Y bueno, el Señor daba palabra, y decía, bueno, listo, ya está. Estaba pasando. Hasta acá no me ha llegado. Yo llego hasta acá. Claro. Ya está, te obedezco, listo. Es que entramos en esa obediencia, pero una obediencia por tiempos avanzados, claro, por tiempos avanzados. Por eso es que vamos a empezar a entender a través de lo que va a dar mi esposa, de los tiempos, claro. Me habló de los estanques, de las aguas estancadas. De las aguas estancadas. Uy, digo yo, no. Tremendo. Ya está, ya. Tremendo, pero nos hemos puesto en movimiento. Amén. Así que no mires si la hermana Gladys se hizo el flequillo por el costado. Vaya a ayudarla porque está haciendo un propósito de Dios. ¿Sí? Noche, viste qué vestido que se había puesto, se traducía. Yo no sé si la hermana está haciendo las cosas. Si no va a hacerlo ella, otra cosa, la va a sacar y va a poner otra cosa que también, hablando de la transformación, porque te está hablando de la transformación, a mí me costaba, porque por muchos años, más de 15 años, de no ir a la iglesia, de no ayunar, y me costaba el ayuno personalmente. Y el martes pude hacerlo.
Gloria a Dios. Así que ya voy rompiendo. Gloria a Dios. Para Hay muchas para cosas que empezar usted a está romper. rompiendo, que se habló aquí que iba a haber un rompimiento en su vida. Amén. Hay muchas cosas que se van a empezar a romper, pero siempre y cuando vos los dejes que se rompan. Amén, amén. Sí. Amén. A mí me ha pasado, quiero contar algo. A mí desde que la cena que se hizo acá en la iglesia, la cena santa, yo tuve un compromiso muy fuerte con Dios ese día. Sentí que estaba en una boda, literal, con Dios. Y a raíz de eso y de la fe que yo tengo en Dios, a mí me empezaron a pasar cosas terribles. Por ejemplo, me empezaron a atacar a mí, todavía queda por sacar mucho. Fue que se me brotó todo porque mi casa estaba llena de bichos. Y bueno, peleas y cosas que yo sé que fue a raíz de que yo me acerqué mucho más a Dios. Por eso sé que las luchas y las pruebas, cuando estamos en el camino de Dios, tenemos que estar muy, muy fuertes o confiar mucho en Dios para poderlas sobrellevar o poderlas superar, porque es muy difícil, pastor, a veces. ¿Sabe qué pasa, hermano? Es que Satanás ya lo tiene leído eso. Claro. Usted se arrima a la iglesia, la hermana, por ejemplo, yo le voy a hablar, permítame, hermana, que la tome como ejemplo. La hermana dice, no, yo los pastores, dice, yo no sé, dice, yo, los pastores, no sé, dice, yo he ido a iglesia. Así me decía la hermana, yo he ido a iglesia, dice, yo veo allá, dice, veo que no hay cosa de Dios, ¿sí? Y cuando para la gloria de Dios ella llegó acá y le dice, el Espíritu Santo ese que está hablando tiene el Espíritu Santo. Amén. Y ella me dice, mire, yo le pido un favor, dice, que no me toque por la transferencia de espíritu, ¿sí? Por la transferencia de espíritu. Yo le pido que no me toque. Está bien, hermano, yo lo respeto. Usted viene a mi casa, pero yo la respeto. ¿Sí? Sí, es ungido, sí. Entonces, yo estoy orando acá, oro por ella, y ella se va a sentar. Y me dice el Espíritu Santo, volvete, porque ella se vuelve. Entonces me vuelvo y se vuelve ella. Y me dice, úncame, Señor. Sí, Gloria a Dios. Gloria. ¿Me entienden? ¿Me entienden? Yo le discutí al Señor, quiero que lo sepa, ¿no? Nadie sabe porque nunca hablamos de estas cosas. Perdón, el pastor. Pero fue tremendo como me tocó el Señor. Él no me tocó el Señor, fue tremendo. Y me dice, veo la botellita, anda que te un aceite. No, señora, a mí no me va a tocar nadie. Sí, le dije, no, Señor, no me va a tocar nadie. Y me trajo la palabra, dice, cuando hay un enfermo, cuando en el pueblo haya un enfermo, con los ancianos vayan y unjanlo con aceite. Si hay un pecado, se le será perdonado. Y si está enfermo, se sanará. Se sanará. No, me paré en el aire. Oye, y él, cuando yo iba hacia él se reía. Porque el Señor ya le había hablado. ¿Me entienden? Entonces, eso es parte del Espíritu. Eso es muy bueno que pase en la iglesia. Porque eso es el Espíritu Santo obrando. Como cuando yo me volví y le dije a la hermana Susana, sé lo que está pasando porque le agarré la mano. Así, tengo una confianza con ella tremenda, por eso le agarré la mano. Ustedes saben que yo no soy de tocar a las mujeres. Y le agarro la mano y le digo, yo sé lo que estás pensando. Y le digo, el Señor me lo revela. Me dice, de cómo era yo cuando vos llegaste hace 17 años que me hablabas de Dios. Y ahora es increíble cómo me está usando, ¿no? ¡Chá! Le saltaron las lágrimas así, ¡pum! Le saltaron y me decía, sí, sí. Es lindo cuando empiezan a pasar esas cosas en el pueblo de Dios, ¿sí? El Evangelio no es adivinación. Yo no les voy a decir nada porque me parece. Yo no me voy a arrimar y voy a orar por una vida porque me parece, ¿no? O porque creo necesario, porque está pasando por un mal momento. Si está pasando por un mal momento y el Señor me dice que no tengo que orar por ella, no voy a orar. ¿Saben por qué? Porque está trabajando el Señor y yo no me puedo poner porque más bueno que el Señor. Yo no puedo ser más bueno que el Señor. Hay cosas que han pasado y yo no he llegado hasta la casa porque dice el Señor, yo estoy orando. Es como les dije a mi hijo mayor, él estaba sin trabajo. Y claro, tengo 2 nietos, ¿qué hacía yo? Todas las semanas, plata, claro. Mercadería, que esto, que aquello. Y me dice el Señor, pará. ¿Cómo me va a conocer? ¿Sabe quién está ahora arrodillado clamando? Ellos. Le están clamando al mismo Dios que yo le dije que clamaran. ¿Cómo lo iban a conocer a ese Dios si estaba yo de por medio? ¿Sí? ¿Cómo iban a conocer a ese Dios si yo estaba de por medio? Si ellos no vivían su propia experiencia. Ahora entiende dónde fue la prédica, ¿no? Qué gloria de Dios, ¿no? Qué simple que lo hace Dios a las prédicas. Qué simple, ¿cómo podemos recibir? ¿No, hermana Lili?
¿Cómo podemos recibir y quedar en paz con el Señor? Que yo no soy culpable. Que a veces Dios permite que pasen las cosas porque Él tiene que obrar. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Vamos a orar por la palabra.